Cristóbal, buenas noches. ¿Tu resaca del desfile? No, yo, la verdad, nacional. mucha resaca. Yo me quedo en la cama igual, ¿no? Porque la música militar nunca me supo levantar, como decía la canción. Resaca no tengo, pero hombre, el espectáculo que dieron ayer y del que nos hacíamos eco a través de un vídeo en Canarias Semanal, sobre todo los ministros y las ministras de Unidas Podemos, yo creo que es digno de mención y de análisis, ¿no? Bueno, aquí vamos a tener hoy chicha y enfrentamiento. José, ¿vienes preparado, no? Lo intentaré. Bien. Bueno, este es el vídeo de Canarias Semanal. Cristóbal, ¿por qué? ¿Por qué Unidas Podemos? ¿Qué te parece la asistencia al besamanos de Irene Montero? Aquí vemos, de Alberto Garzón también, de Yolanda Díaz. ¿Qué os parece? Bueno, yo creo que en ese caso... Yo creo que en ese caso las imágenes y la participación lo dicen todo. Nosotros pusimos ayer un vídeo en el que recogíamos ese pase de modelos, porque además fue eso, un pase de modelos. La prensa se hacía eco del modelo que había lucido Yolanda Díaz y el modelo que había lucido Irene Montero, pero nosotros poníamos esas imágenes de ese besamanos y acabábamos un vídeo que publicábamos con unas declaraciones de Pablo Iglesias. Era Pablo Iglesias, no éramos nosotros, el que decía en el año 2019 que se sentían orgullosos de no haber ido cuando las invitaron a un evento como este del 12 de octubre y luego al besamanos, porque aunque institucionalmente, por ejemplo, estarían obligados a ir en otros momentos, no tenían por qué participar en este tipo de cóctel. Bueno, pues ahí los tienen. Son imágenes que manifiestan la total integración de esa organización política en el régimen del 78. Al fin y al cabo forman parte de ese gobierno de coalición que, como estábamos hablando, ha incrementado el gasto militar en un 25% no en cualquier contexto, sino en el contexto de ese enfrentamiento al que ustedes también estaban haciendo alusión, ese enfrentamiento geopolítico global en el que se quiere que España participe. Entonces, participación en ese 12 de octubre en el que se está celebrando, ellos mismos lo decían, pues la colonización de América y de la manera en la que sabemos que se produjo esa colonización, y luego además besamanos en el Palacio Real con el rey como cualquier otro, es decir, totalmente integrado, como la derecha tradicional, como las duquesas, como las millonarias. Si alguien me lo puede explicar, entonces podemos empezar a debatir. Yo creo que a estas alturas, pues yo creo que las imágenes lo dicen todo, ¿no? Me parece completamente brutal y sobre todo las declaraciones después de Pablo Iglesias, ¿no? Uno de los problemas son de 2019, ¿verdad? Me comentas. Claro, aquí hay un comentarista que pone: el juego sistema tiene unas normas, protocolos a las que tienes que jugar. Todos aquellos que quieren participar en él, y si te sales de esas normas eres expulsado inmediatamente. No estoy en desacuerdo con el comentario, pero parece que Pablo Iglesias sí lo estaba. Es decir, él estaba diciendo ahí, no necesitamos ir a este tipo de eventos. Yo creo realmente que cuando entras a gestionar el sistema capitalista como ha hecho Unidas Podemos, no es solo que acabes yendo a este tipo de eventos del 12 de octubre o que participes en esa suerte de modelaje con modelitos caros en el que ellos y ellas están participando. Es más grave que eso. Participas y aceptas un presupuesto con un incremento del 25% en el gasto militar y participas y aceptas, aunque luego te quejes o hagas el paripé de que te estás quejando, la participación de España en los planes de la OTAN, en este caso en la guerra de Ucrania y en las que van a venir a continuación. Porque estos incrementos exigidos por la OTAN no son por casualidad. No es que Estados Unidos esté pidiendo este incremento por casualidad. Lo está pidiendo porque necesita el apoyo de eso que llaman sus socios y que más bien son vasallos, porque se manifiestan como vasallos, para el enfrentamiento geopolítico que vamos a tener en los próximos años. Y ese enfrentamiento en el que este gobierno, que se dice progresista, está metiendo de cabeza a España, pues solo puede traer miseria, pobreza para el país. Ya lo estamos viendo y esto solo puede ir a peor. Cristóbal, yo de verdad hago un recorrido a lo largo de la semana bestial.
porque paso de unas posiciones en las que voy diciendo, joder, pues a lo mejor soy muy duro con Unidas Podemos, sobre todo con haber entrado en el gobierno. Escucho aquí muchas versiones y eso me hace decir, joder, igual soy muy duro, debería de no ser tan duro con estas posiciones, ¿no? Y luego llego el jueves y todo eso que sale con tú me lo tumbas. Que está muy bien. Yo no te lo tumbo. Yo no fui. No, pero totalmente, porque además se ve el vídeo y claro, es que es inapelable. Ya no es que sea inapelable la posición, sino lo que es salvaje es el cambio de posición, ¿no? José, por favor, corrígeme, dame argumentos de nuevo para volver a... El argumento que yo veo principal es que Pablo Iglesias ya no está. No es un cambio de posición, es un cambio de posición con respecto a Pablo Iglesias y los que están ahora. De todas maneras, es curioso. Si no están, que son unos perroflautas, unos antisistema, unos anti-todo. Si están, que mire usted, que se han rendido a no sé qué, a no sé cuántos. Opino con el mensaje y lo que decía Cristóbal. En el fondo es o te metes en el juego o no participas. Como no es mi tarea decidir si se iba o no, mi opinión es clara. Vamos, yo... ¿Tú crees que habría que estar, José? ¿El qué? ¿Tú crees que hay que estar en esos desfiles? Por un lado, creo que sí. Por un lado, creo que sí. Que decía que no había que estar en los desfiles, que había que estar con la gente, que en los besamanos, había una serie de instituciones, autoridades que ahí no debería estar Podemos porque no es su sitio. ¿O tú crees que estás de acuerdo con la posición de la actual Unidas Podemos, que entienden que hay que ir a estos besamanos y a estos actos y estar con siendo coherentes con el inicio de Podemos, no. No, porque se contradice con todo lo que se dijo. Siendo coherentes con lo que se está haciendo ahora de esta publicidad, ¿no? Porque yo lo veo un poco como un mecanismo publicitario muy bueno. Ha ido Garzón, ha ido Bestringe, supuestamente, vamos, nada sospechosos de querer a esa institución, pero ahí están. ¿Por qué? Pues desde mi punto de vista es publicidad pura y dura. ¿Que siendo coherentes tendrían que no haber ido? Evidentemente. ¿Han ido? ¿Qué significa? ¿Que se han vendido? ¿Que no se han vendido? Yo quiero pensar que es por participar y por intentar cambiar las cosas. Por ser optimista. Porque si pienso lo contrario, apague y vámonos. Bueno, ¿de verdad creéis, bueno, José y ahora Cristóbal, pero ¿tú de verdad crees que los obreros tienen conciencia de que son obreros? Es decir, porque nosotros que somos trabajadores, los 4 que estamos aquí, creo que tenemos conciencia de que somos trabajadores. La mayoría de los que nos estáis viendo tenéis clara conciencia de que sois trabajadores. ¿Pero tú crees que eso es así? ¿No crees que hay muchos trabajadores que cuando vean a Yolanda o a Alberto o a Lili o a Irene y les vean pues trajeados y con el rey y demás, ¿no creéis que ganan puntos ante ellos? Porque al final aquí mucha gente critica al rey, pero luego todo el mundo pierde el culete por al rey. José. A ver, yo creo que es un poco en la línea de lo que estaba comentando. Si quieres normalizarte en las instituciones, en el juego político que tenemos, está muy bien ir, porque gente que decía, mira estos de Podemos, que no sé qué, ahora van a decir, uy, pues tampoco son tan malos si están con su majestad y con el resto de fuerzas políticas. Bien, ¿qué pasa? Que personas que han votado, que hemos votado Podemos, quizá por esa distinción con respecto a las otras fuerzas políticas, digan o digamos, uy, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, pues bueno, yo creo que depende del cristal con el que se mire y como lo quieras ver. A mí, como os he dicho antes, me parece que algo está fallando con respecto al origen y sobre todo con el rumbo. ¿Es para ganar votos? ¿Se quieren perder votos de un lado más izquierda y ganar algo más centro? No lo sé. Cristóbal. José, ¿verdad? Sí. José. Mira, José. Para empezar, tú decías, bueno, lo que primero que ha pasado aquí es que se ha ido Pablo Iglesias. No,
En el año 2020 Pablo Iglesias fue también a este acto. Búscalo en Google, googlealo, sí, sí. Pablo Iglesias también fue. Y entonces, claro, la cuestión es que lo que nosotros tenemos que hacer, para no perdernos un poco incluso en lo más superficial, es hacer un análisis de los hechos. Pues tú dices, yo quiero creer que esto ellos lo hacen para cambiar las cosas. No, yo quiero creer, ¿no? Hay que decir, ¿cómo van a cambiar las cosas? ¿Qué han cambiado? ¿Qué están cambiando? Yo creo que si nos atenemos a las evidencias, quienes han cambiado son ellos, no las cosas. Y después, no se trata solamente de este hecho, que al fin y al cabo es lo que vemos, es lo que se evidencia, la integración que ellos tienen en el régimen del 78. Para conseguir votos, bueno, no sé si para conseguir votos, lo cierto es que cuanto más se parezcan al PSOE, más va a votar la gente al PSOE, porque como siempre ha sucedido, para votar a la copia, mejor votar al original. Pero la cuestión es que cuando tú dices que quieres creer con buena voluntad que esto es para cambiar las cosas, yo te pregunto, ¿se quieren cambiar las cosas votando un presupuesto que incrementa el presupuesto militar un 25%? ¿Se van a cambiar las cosas para mejor proporcionándole armamento al batallón nazi Azov para perpetuar la guerra en Ucrania, que está desangrando no solo a Ucrania, sino a toda la Unión Europea? Así es como se cambian las cosas. O sea, se cambian las cosas prometiendo que vas a derogar la ley Mordaza y sin derogarla. Es decir, la cuestión, José, es que nosotros nos tenemos que atener a las evidencias. Ellos dicen una cosa hoy, mañana hacen la contraria. Dicen que están contra el 12 de octubre, van al 12 de octubre. Dicen que son pacifistas, incrementan el gasto militar y no se van del gobierno porque puede venir la derecha. Yo quisiera que alguno de ustedes, tú a lo mejor, me digas qué más puede hacer la derecha que no está haciendo este gobierno. Entonces, claro, si ni siquiera estas evidencias sobre el gasto militar, yo incluso iría más allá que esto que es lo que vemos, ¿no? Cómo ellos se pasean, observemos esas caras de satisfacción porque le den por darle la mano al rey. O sea, tú dices, es que si no van, lo llaman perroflautas. ¿Quiénes? La gente de derechas. Bueno, es lógico. Es lógico que si tienes una postura de izquierda estés enfrentado a la gente de derecha. Si no estás enfrentado a ni siquiera ningún poder económico, eso lo único que indica es que no estás intentando hacer ningún cambio en la sociedad. Porque, José, la sociedad no se cambia con ternura ni apelando al corazón como hace Susana Díaz. La sociedad en la que vivimos es una sociedad de clases, donde hay un enfrentamiento. Y lo estamos viendo con otra noticia que creo que vamos a tratar ahora, de cómo la Unión Europea va a permitirle a los estados que rescate a las eléctricas que nos están matando de frío. O sea, ¿qué hacemos? ¿No hacemos ningún cambio para que las eléctricas no se enfaden? Yo creo que realmente eso, sinceramente, te lo digo con todo el cariño, es como no aprender nada y como cerrar los ojos ante una evidencia que nos está aplastando, ¿no? Sí, a ver. José, y ahora Roberto. José. Quiero decir, tampoco tiene Unidas Podemos votos ni personal suficiente como para paralizar el país y hacer lo que quieran ellos. Es verdad que han perdido fuerza, evidentemente, pero lo que no se habla es de lo que se ha conseguido porque está ahí Unidas Podemos. ¿Se podría haber conseguido más? Mucho más. Lo del gasto militar, según Echenique, ahí nadie les dijo nada. Evidentemente es tan fácil como leer. Soy abogado y me dedico a leer. Es tan fácil como leer. Sigo pensando que se han hecho cosas muy buenas y que el decir, no, es que mire usted lo otro. Vale, y que si gobernara Podemos, pues igual se cambian muchas más. Igual no se podía, igual es imposible la lucha. Pero desde luego, con quien no se va a cambiar nada es con la derecha. O sea, eso sí que no se va a cambiar nada. Y desde mi punto de vista irá mucho peor, porque el besamanos eso ya no sería caras de satisfacción, serían de otra cosa mayor. Entonces, pues bueno, yo creo que se hace lo que se puede, yo creo que se debería hacer muchísimo más, pero desde luego que... No sé, es que no sé qué más decirte. Que no, yo creo que no es posible con la fuerza que hay. O sea, entiendo todo lo que dices, pero lo del gasto militar, lo de apoyar, si es que sí o no, pues tienen que decir que sí. Yo creo que no es, ya es el servilismo que se habla, ¿no? No tienen poder como para decir que no, y si dicen que no, pues les dirán, pues hasta aquí.
Y yo creo que no está Podemos como para decir que no. Que sea buena o mala la estrategia, eso ya yo no entro porque no entiendo tanto de alta política. Pero desde luego... Un solo apunte, si me permiten. Cuando entraron en el gobierno Unidas Podemos, ya sabían los diputados que tenían. Porque esa es la excusa, es que con los diputados que tenemos no podemos hacer nada. No, ya lo sabían. Sí, hombre, si entras con 66 y cuando entras te quitan y te dejan 33, dices, uy, ¿y ahora qué hago yo? Es que con 33 no puedo hacer nada. No, ya sabían los diputados que tenían. No, y con esos diputados se prometió una serie de cosas. No, sí, vamos a hacerlo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo otro. Y tú me dirás, ¿qué está hecho? ¿Qué? ¿El qué? Que parece que no la reforma laboral, ¿sabes quién es Fátima Báñez? La autora de la contrarreforma laboral de Mariano Rajoy. Satisfecha porque había dejado el 90% de la Mariano Rajoy. ¿Sabes quién es Rayo? El economista ultraliberal, satisfecho con la reforma laboral. ¿Sabes lo que es la FAES? El think tank del PP, satisfecho con la reforma laboral. Esa es la reforma laboral. Yolanda Díaz dijo, vamos a derogarla, y después dijo, solo era un fetiche político. Cuando le preguntan si se benefician los trabajadores o los empresarios que la están aplaudiendo con las orejas, dicen, eso es una manera masculina de pensar. José, creo que no podemos cerrar los ojos ante la evidencia. No, no es cerrar los ojos, es simplemente que se ve lo malo, pero no se ve lo bueno. Que también es muy de derecha, eso. ¿Qué es lo bueno? El ver siempre para poder hablarlo, ¿qué es lo bueno? Para poder hablar sobre lo bueno también. Bueno, pues ya lo hemos comentado, ingreso mínimo vital. Ahora, por ejemplo, sea más o sea menos, la ley de memoria democrática, creo que se llama, ¿no? ¿Sabes que el ingreso mínimo vital no ha llegado ni al 5% de las personas que lo pidieron? Entonces, ¿de qué sirve? Bueno, pero sirve más de algo que no había. 5% de las personas que lo pidieron. 5%. La subida del salario mínimo. Sí, la inflación se la comió. Y eso es culpa de Podemos. No, el salario mínimo, pero el salario mínimo además ha crecido con distintos gobiernos también de la derecha. Sí, bueno, por favor. Sí, es así. Sí, podemos ir para atrás, googlealo y búscalo. Sí. Ha subido. Sube, pero la diferencia es igualita. En fin. Sí. Si tienes algo... con Ucrania. Fijaros, Rusia prepara la evacuación de civiles de Jersón por el avance de las tropas ucranianas. Y un poco más abajo, como podéis ver, España enviará a Kiev 4 lanzaderas de misiles para reforzar la defensa antiaérea. Bueno, ¿qué os parece? Entramos, la fase de la guerra en Ucrania está entrando en una fase realmente, para mí, cada día más complicada y sobre todo más peligrosa. Es decir, creo que cuanto peor le vaya a Rusia en la guerra, más peligro corremos todos. Entonces, bueno, es complicado. ¿Cuál es vuestra opinión? En principio hay una cuestión que quizá no viene al caso, pero la quiero decir, y es que el problema que yo al menos estoy teniendo para enterarme de lo que sucede en esta guerra, yo tengo una idea, una opinión acerca de las características y de quiénes están en juego en esta guerra, ¿no? Pero para enterarnos de lo que sucede, el problema que estamos teniendo, y que estoy teniendo yo particularmente, es que no encuentro analistas que me sean fiables, porque lo único que encuentro son forofos. Lógicamente, si ponemos los medios de comunicación españoles, y donde están además vetados los medios rusos, aunque se puede acceder a ellos, lo único que tenemos es propaganda de la OTAN. Por el otro lado, con los analistas que uno supone que tendría que tener más afinidad, lo único que observo es propaganda rusa. Con lo cual me cuesta enterarme de qué está pasando en el frente, ¿no? Una cosa sí es evidente. Ni Rusia se ha caído a la semana o a las 2 semanas, como decían los propagandistas de la OTAN en los medios de comunicación españoles, ni Rusia ha acabado con Ucrania en 1 semana o 2 semanas. Lo cierto es que la guerra se ha complicado y se le ha complicado a Rusia, y uno de los objetivos de Estados Unidos, que era estancar esta guerra, con lo cual logra desgastar a Rusia y lamentablemente desgastar también a Europa, pues se ha conseguido, ¿no? Una vez dicho esto, es cierto, lo que tú decías, creo yo, que Rusia no se puede permitir perder la guerra, o por lo menos no se puede permitir que ante sus socios
y ante su propia población aparezcan como que han perdido la guerra, porque eso sería perder todo el prestigio que tienen, tanto dentro como fuera entre sus aliados, ¿no? Con lo cual es cierto lo que tú dices, en la medida que se complica la guerra, pues el peligro es mayor. En la medida en que la OTAN se implica más y más en esta guerra, porque la guerra es entre Rusia y la OTAN con Ucrania interpuesta, más peligro aún. Y en ese marco, y para no extenderme mucho, la cuestión que lo hemos hablado muchísimas veces es el papel que está desempeñando la Unión Europea y lo que a nosotros nos debe interesar, el Estado español y el Gobierno de España, que en vez de adoptar la postura que sería mejor para los intereses europeos, tanto de las burguesías europeas como, por supuesto, de los trabajadores europeos, que sería mantener una postura de neutralidad, cada vez estamos más implicados. Creo que no somos conscientes de la gravedad que está teniendo la implicación que estamos teniendo en esta guerra, porque todas estas cosas se ven, ya estamos viendo a corto plazo algunas consecuencias, pero seguiremos viéndolas el año que viene y más adelante. Esos son los temas, digamos, de comer, los temas graves que estamos viviendo en este momento y que muchas veces se nos escapan porque los medios de comunicación nos dirigen la mirada hacia otro lugar. La situación va a seguir empeorando y de una manera grave en España, en el Estado español y en Europa por esa implicación en esa guerra que no deberíamos tener porque, desde luego, Rusia a nosotros no nos ha atacado ni nos ha declarado la guerra. Fijaros, os voy a poner una noticia y empezamos de nuevo, Cristóbal, José, Roberto, qué es lo que os parece, pero bueno, es una noticia de hace apenas un par de días. Fijaros, es El Economista y El Economista refleja, como veis, del 11 del 10, hace solo unos días, Rusia resiste mucho mejor de lo esperado y fuerza al Fondo Monetario Internacional a revisar al alza su crecimiento en más de 5 puntos desde abril. La contracción de la economía rusa es menos severa de lo proyectado. Es reflejo de la resiliencia de las exportaciones de petróleo y la demanda interna. La economía rusa se contraerá en 2022 un 3,4% frente al 8,5% que se preveía. Es decir, creíamos, para que los que nos están escuchando se hagan una idea, vaticinábamos que Rusia iba a fallecer de un infarto al corazón y al final lo único que tiene es un hormigueo en las piernas. Preocupante, sí. Mortal y letal parece que no. Cristóbal. Bueno, para ser justos hay que decir que nosotros no lo creíamos porque lo empezamos a dudar desde el principio en este programa. Pretendían que lo creyéramos en las televisiones españolas, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo desde el mismo mes de febrero que empezó la guerra, numerosos especialistas y economistas diciendo que Rusia iba a entrar en suspensión de pagos la semana siguiente, que a Rusia le quedaban 4 días, que Rusia no podía resistir más. Y lo que se ha visto, lo que se ha demostrado en lo que tiene que ver a lo económico y a las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea es que estas sanciones han sido un auténtico boomerang y a quien más están perjudicando es a la propia Unión Europea. De ahí que sea más grave esta implicación de la Unión Europea, que está actuando en función de los intereses marcados desde los Estados Unidos, mientras el propio Fondo Monetario Internacional, que tú señalas ahí en esa noticia, ya está advirtiendo de que Europa puede entrar en recesión el año que viene, que Alemania puede entrar en recesión, decir que Alemania entra en recesión, es decir que Europa entra en recesión. O sea, lo nunca visto desde hace muchísimos años, ¿no? La locomotora europea frenándose, por algo evidente, porque dependen de una energía que le venía de Rusia. En ese sentido, al menos, es evidente la desinformación. Yo supongo que de alguna manera tiene que estar afectándole, en cualquier caso, las sanciones a Rusia también, porque una cosa es la macroeconomía. En la macroeconomía es evidente que han aumentado, por ejemplo, sus ingresos por la venta de gas, porque ha crecido el precio del gas, y porque si no le compra a Europa no tienen ningún problema. Le venden a China, le venden a India su gas y su petróleo y han conseguido más recursos por ahí que lo que estaban consiguiendo antes. En cualquier caso, lo que no sé es qué va a suceder si se sigue prolongando la guerra y si siguen teniendo un desgaste que obviamente tienen que tener. Sí, oye, Cristóbal, te voy a comentar que Rocío García quiere preguntarte si crees que en Alemania van a tener un invierno, si vamos a tener un invierno tan duro como en Alemania.
Te hacen una pregunta. ¿Dónde vive Rocío García? ¿Vive en Soria o vive...? Porque aquí en Gran Canaria, por ejemplo, no vamos a tener un invierno tan frío. O sea, podemos aguantar con una mantita. Pero, lógicamente, Alemania es un país muchísimo más frío que España, pero en España también hay lugares donde yo entiendo que no se puede aguantar sin calefacción, ¿no? El caso también es que la dependencia alemana del gas y del petróleo ruso es muy, muy superior a la española, pero gracias a, lo siento a nuestros amigos que lo defiendan, pero gracias también al gobierno, entre comillas, progresista que tenemos, resulta que también estamos enemistados con Argelia, que son los que nos suministran a nosotros gas y que ya han advertido que van a mirar el tema de los contratos cuando toque y se están girando para vender más barato a Italia. En general el invierno, pero no lo digo yo, lo dice todo el mundo, lo dicen ellos, lo dicen los propios políticos para preparar a la gente, el invierno va a ser muy duro, pero no solamente por el frío, sino por la recesión, por el incremento de los precios. La situación lo están planteando ellos mismos un poco para preparar a la gente. Ahora, yo sí diría una cosa sobre la que conviene que pensemos. En Alemania está habiendo contestación, está habiendo manifestaciones que curiosamente las convoca la ultraderecha. Y la ultraderecha sale a la calle y saca la bandera del no a la guerra. Y los verdes alemanes diciendo vamos a la guerra. Luego habrá quien se pregunte por qué no votan a eso que llaman izquierda. Pero está habiendo contestación. En Francia está habiendo contestación. En el Estado español, ¿por qué no hay contestación? ¿Por qué no hay manifestación? Yo creo que hay un tapón evidente, tanto entre las organizaciones que se supone que tendrían que mover esa organización o esas manifestaciones que están en el gobierno, como de unos sindicatos totalmente amarillos y totalmente subvencionados que tampoco mueven a nada y que en todo caso harán algún tipo de huelga un poco de cara a la galería, ¿no? Al final, yo creo que la gente podrá acabar saliendo de manera espontánea a la calle. Fíjate, Cristóbal, que yo particularmente echo mucho de menos la respuesta de la sociedad civil, echo mucho la falta de respuesta de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Falta de verdad una respuesta coordinada para decir alto y claro que no queremos participar en esta guerra. Falta una respuesta de toda una sociedad, Cristóbal, para decir que no queremos sufrir esos recortes que nos advierten, porque no tenemos ninguna necesidad. Nosotros no nos beneficiamos de la OTAN, no recibimos ningún tipo de ayuda de Estados Unidos. Es decir, ellos no son nuestros aliados, Cristóbal, y la verdad que al final los que vamos a pagar los platos rotos somos los de abajo, la clase trabajadora, las familias, los niños, porque en España, hay que recordarlo, Cristóbal, hay una pobreza infantil, hay una pobreza energética y toda esta crisis al final la sufren y la pagan los más pobres. Por eso, de verdad, yo creo que en este momento, pues, echamos en falta la respuesta de las organizaciones sindicales, que no se explica cómo en este momento no están llamando a las gentes a formar barricadas, ¿no? Contra estas políticas de verdad que son lesivas para todos, ¿no? No se entiende cómo no estamos de verdad, Cristóbal, en este momento en las calles, en las plazas, exigiendo el fin de esta guerra, porque es la única forma de que los gobiernos entiendan que no queremos participar y no queremos pagar los platos rotos. Sí, yo creo, por hablar muy breve, para que José o Luis intervengan, pero ya que me interpela directamente, que lo que nosotros estamos expresando aquí, ¿no? Esta impotencia, porque lo que expresamos es una impotencia, de decir, oye, lo que nos está pasando y no somos capaces de dar respuesta, no es sino una expresión de la ausencia de organizaciones populares potentes, de partidos políticos que respondan a los intereses de las clases trabajadoras, que sean potentes y sean capaces de movilizar. Solos no podemos. Es decir, no se trata de que nosotros, yo, tú, José o Luis, nos pongamos a dar gritos en la calle, digamos que la gente venga. Necesitamos y siempre hemos necesitado organizaciones. Obviamente, si tú me estás hablando de los sindicatos, de comisiones obreras, de UGT, bueno, tú los conoces hasta mejor que yo. ¿Tú crees que esos señores que van a esos desayunos con la patronal van a llamar a alguien a llevar a la barricada? Hombre, evidentemente no, pero también a las mariscadas, sí. Bueno, a las mariscadas, como dicen, para reírse de la situación.
para no llorar. Bueno, pero también es cierto que faltan otros sindicatos. Esos sindicatos son sindicatos amarillos, cooptados, partes del aparato del Estado. Las organizaciones que están en el gobierno, pues ahí las tienen, no están movilizando. Ellos tendrían posibilidad, si así lo quisieran, si eso de tener una pata en la calle y otra en el gobierno fuera algo más que una palabra hueca, podrían hacerlo. No lo hacen. Ahora bien, también esto expresa que quienes están a la izquierda, fuera de las instituciones, tampoco tenemos esas organizaciones. Y en la medida que no las tengamos, esto lo hemos hablado aquí muchas veces, que no existan esas organizaciones, estaremos inermes. Estaremos inermes. Es como si una banda de delincuentes te ataca y vas tú solo, ¿qué vas a hacer? ¿Morir o correr? Necesitas organización. Pues para enfrentarse al capitalismo hace falta organización popular y eso está por construir.